Buenas noches, doctor Cristian. ¿Me confirma si ya podemos iniciar? Pues, licenciado, sí, por favor, te escucho fuerte y claro. Buenas noches, Perfecto, gracias. doctor. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Yadira, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP, para darles la bienvenida al curso de actualización. Ya puede dar inicio, doctor Cristian. Perfecto, muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos, a todo su equipo técnico, logístico y administrativo que hace esto posible día tras día. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, en la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Actualmente me encuentro culminando mi tercera licenciatura enfocada hacia el área de administración en salud. Tengo educación continua en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, así como docencia y didáctica universitaria a nivel superior. Bueno, el día de hoy nos corresponde dar continuidad a este diplomado que tenemos enfocado en cirugía de la pared abdominal y en hernias, enfocado concretamente en el siguiente módulo académico, ¿verdad? Donde vamos a tener en cuenta una serie de ejes temáticos importantes, dentro de ello el abordaje sin duda alguna de algunas complicaciones, ¿cierto? Optimización a nivel preoperatoria y evaluación del riesgo, prevención de infecciones, cuidados de tipo perioperatorio, ¿verdad? Manejo del dolor y recuperación acelerada y el seguimiento postquirúrgico, así como la prevención de una serie de recurrencias. Bien, para esto entonces, sin duda alguna, tener en cuenta que el abordaje de esas optimizaciones preoperatorias y la valoración del riesgo se va a centrar en qué, en poder identificar, ¿cierto? De poder corregir cuando sea posible diferentes factores que pueden aumentar algunas complicaciones durante y después de la cirugía. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta una serie de situaciones, ¿cierto? Como, por ejemplo, el motivo de la cirugía, ¿verdad? El diagnóstico y tipo de defectos que puede llegar a tener la pared abdominal. Por otro lado, cirugías abdominales previas, antecedentes anestésicos y complicaciones previas, enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y también respiratorias. Por otro lado, y no menos interesantes, enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, enfermedad renal o enfermedad también hepática, ¿cierto? El uso de anticoagulantes y antiagregantes, alergias, estado funcional, antecedentes de infección o complicaciones, entre otros. Entonces, en cirugías de la pared abdominal es especialmente importante poder documentar si el paciente ha tenido algún tipo de intervención previa, ¿cierto? Poder documentar la presencia de alguna hernia, de algunos recursos, ¿cierto? Llámese también ostomía, cicatrices, pérdidas de dominio o condiciones que puedan llegar a afectar, ¿cierto? La reparación. Bien. Dicho de esa manera, entonces vamos a empezar por un buen examen físico. ¿Qué es lo que vamos a valorar en ello? Entonces comenzamos con el estado general. Dentro de él tenemos, ¿cierto? El estado nutricional, la hidratación, la verificación de signos vitales, ¿cierto? La capacidad funcional, el abdomen. Entonces para eso vamos a verificar desde la localización, el tamaño del defecto, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta la hernia, si es reducible o si no es reducible. Por otro lado, el dolor, ¿cierto? Los cambios cutáneos, cicatrices de tipo quirúrgico, ¿sí o no? Vamos a tener en cuenta integridad de la piel,
los signos de infección, eventuales signos de obstrucción, ¿cierto? Y es importantísimo poder tenerlo en cuenta, así como compromiso intestinal, entre otros. Bien. Por otro lado, y no menos interesante, ¿qué más vamos a traer a consideración? Entonces, la evaluación del riesgo quirúrgico. Y es que dentro de ella, ese riesgo se debe establecer de manera individualizada, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a considerar una serie de factores. Dentro de ellos vamos a considerar 10 de manera específica. Entonces, podríamos abordar, por ejemplo, la edad avanzada. En él, pues, saber que vamos a tener un mayor riesgo de complicaciones y de recuperación más lenta, ¿cierto? Si hablamos de obesidad, vamos a llegar a aumentar esas complicaciones de herida, de recurrencia de eventos de tipo tromboembólicos. Si hablamos de diabetes, entonces vamos a tener mayor riesgo infeccioso, ¿cierto? Y la atención dentro de la cicatrización. Si hablamos de tabaquismo, pues esto es básicamente apuntarle a lo que es buenos hábitos, ¿cierto? Entonces, dentro de estos hábitos, saber que vamos a deteriorar la oxigenación y la cicatrización. Entonces, por eso hay que controlar o reducir ese consumo de tabaco y de alcohol, ¿cierto? También podríamos traer a consideración, por ejemplo, la desnutrición, la anemia, ¿verdad? Si hablamos de desnutrición, disminuir la capacidad de recuperación a nivel tisular, ¿cierto? Si hablamos de anemia, reducir esa reserva de tipo fisiológica, la capacidad de transporte de oxígeno. Si hablamos de enfermedad cardiopulmonar, incrementar, ¿cierto? Lo que es ese riesgo anestésico, entre otros. Bien, en cuanto a cirugías previas, pues saber que esto puede llegar a aumentar la complejidad técnica, ¿sí o no? Entonces, importante tenerlo muy, muy presente, ¿verdad? Vamos a hablar del uso de anticoagulantes. ¿Por qué? Porque esto incrementa el riesgo de hemorragia. Entonces, un paciente ya que posiblemente viene de un evento cerebrovascular, ¿cierto? De un accidente cerebrovascular. Y resulta que se le está administrando heparina. Entonces, posteriormente también realizar algún tipo de cirugía donde posiblemente puede surgir algún tipo de complicación quirúrgica, pues oiga, va a complicar este proceso, ¿cierto? Donde se tiene entonces que pensar a ciencia cierta cuál vendría siendo la urgencia vital y de qué manera contrarrestarla. Y la infección activa, la cual puede estar contraindicada o puede llegar a modificar el procedimiento, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta estos 10 factores de la evaluación del riesgo quirúrgico. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Nos vamos ahora a la optimización antes de la cirugía. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues básicamente vamos a partir de cuánto es el tiempo clínico, ¿cierto? Cuánto lo permite y cómo deben de corregirse esta serie de factores que en un principio pueden ser modificados, ¿cierto? Entonces vamos a hablar también de la corrección de la anemia, de la evaluación, ¿cierto? Del tratamiento de desnutrición. Vamos a abordar también la optimización cardiovascular, respiratoria, la revisión de medicamentos. Y esa revisión de medicamentos es que, entonces, tener en cuenta, por ejemplo, eventos de polifarmacia. ¿Y qué es la polifarmacia? Entonces, es saber que hay una serie de administración de medicamentos. Polifarmacia se reconoce cuando es la administración de más de 5 medicamentos. Y la administración de este puede contrarrestar los efectos de otro. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, con la heparina. Entonces, son situaciones que sí o sí se tienen que saber abordar, ¿cierto? Para poder controlar, ¿cierto? Y hacer una revisión mucho más detallada.
el control de la infección activa, la educación hacia el paciente y la planificación tanto de analgesias como de recuperación. También vamos a tener en cuenta lo que son algunos principios fundamentales. Entonces, dentro del que vamos a traer a consideración que no todos los factores de riesgo se pueden eliminar, ¿cierto? Pero muchos pueden llegar a identificarse, ¿cierto? Se pueden estratificar y se pueden optimizar antes de la intervención. Entonces, necesidades para poder conocer todas sus comorbilidades, ¿cierto? Todas sus condiciones más específicas, ¿cierto? Y de esta manera, pues, hacer una planeación con anticipación. Bien, como segundo punto, vamos a hablar de la prevención de infecciones. Entonces, ¿qué vamos a traer allá a consideración? Resulta que las infecciones de ese sitio quirúrgico constituye una de las complicaciones más importantes después de la cirugía abdominal, ¿cierto? Esa prevención tiene que comenzar a tiempo. Entonces, para ello, ¿qué vamos a traer a consideración? Vamos a tener en cuenta que esta se va a realizar antes de la incisión quirúrgica. Entonces, la prevención no se realiza sobre el tiempo ni después, sino que se va a realizar antes de y se debe mantener durante todo el periodo perioperatorio. Bien, por otro lado, tenemos entonces en cuenta algunas medidas preoperatorias, ¿cierto? Unas medidas que se van a tener en cuenta antes de, como la higiene corporal adecuada. Entonces, saber que el paciente debe venir rasurado, debe venir limpio, ¿cierto? Debe venir en unas condiciones de higiene adecuada. Debemos de tener también en cuenta la identificación y el tratamiento de infecciones existentes, si es que las tiene con anterioridad. El control glucémico, entonces, saber que se debe tomar esta glucemia. Si hablamos de un paciente que está hospitalizado, mínimo 3 veces en el día, ¿cierto? Evitar también el rasurado rutinario. Si es necesario retirar el vello, hacerlo inmediatamente antes del procedimiento, con métodos que vayan a minimizar las lesiones cutáneas, porque muchas veces pues aquí se van a crear una serie de microlesiones, ¿cierto? Que de una u otra forma pueden dejar el sitio en condiciones que quirúrgicamente no serían aceptables, ¿cierto? Entonces, si se va a hacer, se hace antes del procedimiento, ya que se tiene que realizar por higiene y por evitar complicaciones. Bien, por otro lado, tenemos la profilaxis antibiótica cuando esté indicada. Entonces, lo mejor ya es poder realizarlo antes de ingresarlo a cirugía, ¿cierto? Verificación de alergias y preparación adecuada del campo quirúrgico. Bien. Si hablamos de profilaxis antibiótica, se debe seleccionar de acuerdo con qué, con el tipo de procedimiento, ¿cierto? Por ejemplo, también con la flora potencialmente involucrada, con una serie de patrones locales de resistencia, alergias, ¿cierto? Para eso entonces se va a verificar en las manillas del paciente si tiene algún tipo de alergia específica, ¿cierto? Igualmente en el Cardex. En el Cardex también se estructura, ¿verdad? Y se va a actualizar si el paciente tiene alguna situación ya que se tenga que conocer, ¿cierto? Con anterioridad. Bien, por otro lado, la función renal. Entonces, aquí hablamos de verificación del BUN y la creatinina. Decimos que ese BUN y esa creatinina se tiene que verificar mínimo con 24 horas de anticipación, ¿cierto? Entonces, con esto sacamos algo que se llama la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Y es para saber en qué condiciones tenemos el riñón, si está trabajando de manera adecuada o no, si puede él mismo, ¿cierto? Evacuar una serie de fármacos, ya por ejemplo, medios de contraste, como ejemplo general, ¿cierto? Y si no es así, pues saber que se tiene que tener una serie de parámetros establecidos, ¿ya?
si el paciente no tiene una muy buena eliminación. Por otro lado, tenemos un peso corporal y características del paciente, ¿cierto? Un aspecto esencial es administrar el antibiótico en el momento apropiado antes de la incisión, ¿cierto? Evitando tanto la administración demasiado temprana como innecesariamente tardía. Esa profilaxis no debe confundirse con el tratamiento de una infección establecida. Bien, por otro lado, tenemos las medidas intraoperatorias. Aquí que vamos a incluir la higiene adecuada de manos, ¿cierto? La técnica séptica, la preparación correcta de la piel, la esterilidad, ¿sí o no? El control de temperatura corporal, la hemostasia cuidadosa, la manipulación tisular, ¿cierto? Atraumática. Por otro lado, evitar espacios muertos cuando sea posible, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el uso adecuado de materiales protésicos, irrigación y manejo de tejidos de acuerdo al procedimiento, entre otros. Bien. Si hablamos de los cuidados de la herida, entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a tener en cuenta como vigilancia, ¿cierto? Posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a hablar de eritema, ¿verdad? Vamos a hablar de calor local, dolor progresivo, ¿sí o no? Por otro lado, y no menos interesante, hablamos de edema, secreción, descidencia, fiebre y deterioro general, ¿cierto? Entre otros. Saber entonces que la presencia, sin duda alguna, de secreción purulenta, de deterioro sistémico, entre otros, puede generar y se tiene que evidenciar esos signos de infección profunda, lo cual requiere una evaluación médica de manera inmediata. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos interesante, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Entonces, los cuidados a nivel perioperatorio. Entonces, para ello, resulta que se debe tener presente que eso comprende tres fases, tanto la preoperatoria, la intraoperatoria y la posoperatoria. Si hablamos de la preoperatoria, entonces vamos a confirmar el diagnóstico, igualmente la indicación quirúrgica. Vamos a proceder a identificar todo lo que son riesgos, optimización de enfermedades, ¿cierto? Concomitantes, verificar también el consentimiento informado, ¿sí o no? Confirmar el procedimiento y el sitio quirúrgico, así como revisar una serie de estudios necesarios, entre otros. Bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta? La preparación al paciente, tanto de manera física como emocional. Entonces, sí o sí se le debe contar al paciente, no antes de la cirugía, ¿cierto? Ya cuando ya se está preparando, sino desde el proceso, ya en el que tiene esa cita por consulta externa, ¿cierto? Y donde se le define el procedimiento quirúrgico. Recordemos que al llenar el consentimiento informado, sencillamente el paciente debe de comprender todo lo que se le va a hacer, debe de dar su visto bueno, ¿cierto? De cada una de estas intervenciones a realizar. ¿Para qué? Para que en el momento en el que surja algún tipo de complicación, el paciente esté enterado de lo que puede llegar a pasar, ¿cierto? Pero saber que ese consentimiento informado, pues no me va a salvar a mí de negligencia médica, por ejemplo, ¿cierto? En negligencia como personal de salud, ¿a qué me voy yo con ello? Resulta que el paciente entró en paro porque se le cerró la vía aérea y la vía aérea se cerró por la administración de un medicamento que le causó una alergia, ¿no? Y resulta que en el carro de paro faltaba las guías, ¿cierto? Para poder realizar una intubación orotraqueal, porque resulta que en el último momento en el que se abrió el carro de paro, se perdieron las guías y nunca se metieron. Y el paciente se deterioró, ¿cierto? A tal punto de que en el momento en el que ya se realizó el procedimiento, ya no había paciente. Entonces eso es una muerte por negligencia.
¿ya? Y dentro del consentimiento informado, entonces estos no me van a parar de ese tipo de situaciones. Y resulta que llegó a oídos de Tom que fue negligencia, ¿cierto? Que no se tenía en regla el carro de paro y el paciente murió por ello. Entonces, sí o sí se debe establecer, ¿cierto? Este tipo de estrategias, evaluar el riesgo tromboembólico y planificar tanto la alta como la recuperación. Bien. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos interesante, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Resulta que tenemos la lista de seguridad. Entonces, para ello, podríamos llegar a abordar antes de la cirugía, poder comprobarse, ¿cierto? Lo que es la identidad del paciente, poder corroborar el procedimiento a realizar, ¿cierto? Poder corroborar el sitio quirúrgico, la documentación que se encuentre en regla, ¿sí o no? Poder verificar el riesgo hemorrágico, ¿verdad? La profilaxis antibiótica, la disponibilidad de sangre cuando esté indicada y el equipamiento necesario, entre otros. Bien, si hablamos de la fase intraoperatoria, entonces vamos a tener en cuenta que el equipo debe mantener vigilancia sobre la seguridad anestésica, ¿sí o no? Sobre la vía aérea, la oxigenación, la ventilación, ¿cierto? La presión arterial, la prevención cardíaca, la temperatura y los líquidos, entre otros. Bien, por otro lado, y no menos interesante, vamos a tener en cuenta la seguridad quirúrgica. Entonces, ¿qué se entiende por seguridad quirúrgica? La identificación correcta del procedimiento, ¿cierto? El control del instrumental, la hemostasia, la prevención de contaminaciones, por eso entonces todo el instrumental debe estar esterilizado de manera correcta y para eso se cumple un proceso ya donde debe estar el seguimiento en la central de esterilización, la protección de tejidos, la correcta colocación de mallas en momentos en los que estén indicados, entre otros. Por otro lado, vamos a tener en cuenta la prevención de complicaciones. Entonces, aquí se debe intentar reducir lo que es la hemorragia, ¿cierto? Lo que son las diferentes lesiones viscerales. Vamos a tener en cuenta lesiones vasculares, lesiones nerviosas, la hipotermia, ¿cierto? Entonces, por eso, en el momento en el que se vayan a administrar líquidos al paciente, pues estos deben de estar mínimamente a una temperatura ambiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esos líquidos resulta que están a una temperatura inferior a 36 grados centígrados, que es la temperatura corporal, ¿cierto? Va a causar un descenso fuerte, ¿cierto? De la temperatura en el paciente y es lo que no queremos, ¿ya? Entonces, saber que se deben de calentar a temperatura ambiente o con temperatura corporal. La contaminación de los campos. Entonces, si hablamos de procedimientos quirúrgicos donde es necesario, por ejemplo, llamemos el uso del mecho, ¿cierto? Del fluoroscopio o de otros equipos médicos, pues, saber que estos se deben de vestir, ¿cierto? Y no deben de tener contacto con nada estéril, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a tener una infección eh, en progreso, ¿cierto? Una infección evidente. Entonces, sí o sí, saber que hay procesos de esterilidad, ¿ya? Que se deben de cumplir 100% a cabalidad para evitar este tipo de infecciones e inclusive también enfermedades nosocomiales. Ya definamos una enfermedad nosocomial como aquella enfermedad que se adquiere dentro del hospital. Entonces, resulta que el paciente no tenía ningún tipo de evento o infección respiratoria y salió con una infección respiratoria porque el paciente que operaron antes de era un TBC y no se hizo un buen lavado, ¿cierto? Del quirófano y bueno, eso complicó también la situación del paciente que venía por una fractura de cadera, por ejemplo, ¿cierto? Por otro lado, y no menos importante,
vamos a tener en cuenta eventos tromboembólicos y complicaciones relacionadas con la anestesia. Tenemos también lo que es el manejo posoperatorio. Entonces, la vigilancia inicial debe centrarse en la identificación y prevención de complicaciones. Entonces, para esto, tenemos la valoración ABCDE, ¿cierto? El airway, la permeabilidad de la vía aérea. El rating, ya que sería la frecuencia respiratoria, la saturación, ese trabajo respiratorio. Por otro lado, y no menos interesante, tenemos la circulation o circulación. Entonces, allí vamos a abordar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí o no? La perfusión y el sangrado, entre otros. El disability, que sería el estado neurológico y la recuperación anestésica, y el exposure, que sería la inspección de heridas, de drenajes, ¿cierto? Y conjuntamente, pues, del abdomen, ¿no? Bien. Si hablamos de la vigilancia específica a nivel de la cirugía de pared abdominal, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, hablamos de la herida quirúrgica, ¿cierto? Una evaluación amplia del hematoma, del seroma, si el paciente presenta, por ejemplo, desidencias, dolor desproporcional, ¿sí o no? Distensión de tipo abdominal, náuseas, vómito, ¿cierto? Retención urinaria, ilio, signos de infección, tolerancia a la alimentación, inmovilidad, entre otros. Dentro del manejo del dolor, el dolor debe evaluarse de manera sistemática, ¿cierto? Entonces se debe seguir un paso a paso. No es solo como administrar medicamentos al azar, no, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Y en ese orden de ideas se debe de tratar mediante un enfoque multimodal, ¿cierto? Combinando estrategias farmacológicas y no farmacológicas cuando estén indicadas. Vamos a tener en cuenta también la evaluación. Entonces, en esta se puede utilizar lo que es la escala visual análoga, la escala numérica 0 de 10, ¿cierto? Escalas específicas de pacientes con dificultades de comunicación. Por otro lado, y no menos importante, se debe documentar la intensidad, la localización, ¿cierto? Las características, son factores desencadenantes, ¿cierto? Más la respuesta al tratamiento, entre otros. Bien, por otro lado, tenemos lo que es la analgesia multimodal. Entonces, dependiendo del paciente y del procedimiento, se puede utilizar diferentes estrategias. ¿Cuáles serían las más comunes? Hablemos de analgésicos no opioides, ¿sí o no? Hablemos de antiinflamatorios cuando no existen contraindicaciones. Por otro lado, ¿cierto? Y no menos importante, hablemos de técnicas de anestesia regional, ¿verdad? Mm, infiltración local, medidas físicas y psicológicas, entre otros. Entonces, saber que ese objetivo no es simplemente eliminar el dolor, claro, es un abordaje de inmediato, pero lo que se busca es conseguir una analgesia suficiente, ¿cierto? Que nos permita respirar de manera profunda, que nos permita movilizarnos, que nos permita poder dormir y alimentarnos, ¿cierto? Y que pueda participar de manera alterna junto a la recuperación. Bien. Por otro lado, tenemos la recuperación de tipo posoperatorio. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta allí? La recuperación moderna busca evitar periodos prolongados de inmovilidad y de hospitalización innecesaria. Y para ello, se va a tener en cuenta una serie de objetivos. Entre ellos, la movilización temprana, ¿sí o no? Entonces hablamos de sentarse, ponerse de pie, caminar de manera progresiva. La función respiratoria, y allá vamos a tener en cuenta la respiración profunda, una tos efectiva, prevención de complicaciones pulmonares, entre otros. Tenemos la nutrición, y iríamos a abordar lo que es el reinicio de alimentación
¿cierto? De acuerdo a la tolerancia. Características también del procedimiento, ¿cierto? La vigilancia de náuseas, de vómitos y un adecuado aporte probiótico, ¿cierto? Cuando corresponda. Tenemos la prevención tromboembólica. Entonces, ayudamos a trabajar a partir de la movilización de medidas mecánicas cuando estén indicadas. Y la profilaxis farmacológica, de acuerdo al riesgo y de acuerdo al criterio clínico. Entonces, resulta que esos trombos, ¿cierto? Se suelen formar en mayor proporción cuando hay mucha inmovilidad. Entonces, cuando las cirugías son largas y requieren una recuperación amplia, ¿qué pasa? Ya que esa trombosis venosa profunda, que inicialmente puede ser proximal, y digo inicialmente, ¿por qué? Porque es que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? De hace unos años, nos decía que de 10 pacientes con trombosis venosa profunda, 8 eran distales y 2 eran, 8 eran proximales y 2 eran distales. Y muchas de ellas, ¿cierto? Aproximadamente un 30% de esos 10 casos terminan en complicaciones como embolismos pulmonares. Entonces, al tener cirugías donde los periodos de recuperación son tan largos, donde no se hace una prevención tromboembólica de manera adecuada, pues puede terminar en embolismos pulmonares, ¿cierto? Secundarios. Tenemos el control de la herida. Entonces, ayudamos a trabajar a partir de la vigilancia de la infección, ¿cierto? De la detección de hematomas o seromas y de la educación sobre signos de alarma, entre otros. Bien. Si hablamos de la educación al paciente antes de alta, entonces, ¿qué debería de conocer el paciente? Hablemos de cómo cuidar la herida, ¿cierto? De qué medicamentos debe tener prescritos, cómo controlar el dolor, la actividad física permitida, ¿sí o no? Si tiene algún tipo de restricción temporal. Por otro lado, y no menos importante, signos de infección, signos de sangrado, cuándo consultar, ¿cierto? Cuándo es su fecha de control. Si tiene recomendaciones de pronto nutricionales, ¿sí o no? Y la importancia de evitar el tabaquismo, entre otros. Entonces, en cirugías de pared abdominal, las indicaciones sobre actividad física y progresión de cargas deben de individualizarse, ¿cierto? Según el tipo de reparación, según la técnica utilizada, la evolución clínica y el criterio del equipo quirúrgico, entre otros. Bien. Tenemos complicaciones, ¿cierto? Como en cualquier procedimiento. Dentro de ellas, infecciones del sitio quirúrgico, una de las más comunes, eritemas, calor, secreción, fiebre, hematomas, ¿verdad? Seromas, dehiscencias, el ilio, complicaciones también a nivel respiratorio, dolor no controlado, recurrencia herniaria, entre otros. Bien. Dentro de ese enfoque integral, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Hablamos de el siguiente esquema. Entonces, partimos de la valoración, ¿verdad? Posteriormente de la optimización. Por otro lado, y no menos importante, la prevención, aportarle también una cirugía segura, analgesia, movilización, ¿cierto? Nutrición, vigilancia, educación y seguimiento, entre otros. Entonces, la idea central es que el resultado de la cirugía, pues, oiga, no dependa exclusivamente de la técnica quirúrgica, ¿cierto? Sino que se optimice a través de qué? A través de la prevención, a través de la seguridad perioperatoria, pues darle un buen uso de la analgesia, ¿cierto? De la movilización, la nutrición y un seguimiento idóneo. Bien, nos vamos al siguiente caso clínico, corto pero sustancioso, paciente de 58 años con antecedentes de obesidad de grado 1,
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, el cual se programa para una reparación electiva de una hernia incisional ventral, ¿cierto? Dentro de los antecedentes, tiene diabetes, hipertensión arterial controlada con tratamiento, formador reciente, cirugía abdominal previa por apendicitis desde hace 5 años, una hernia ventral de 8 centímetros, con dolor abdominal ocasional, sin signos de incarceración, ¿cierto? Una glucemia preoperatoria elevada y la función renal sí está conservada. Vamos con la valoración inicial, se realiza una valoración clínica completa, se identifican factores de riesgo, ¿cierto? El paciente no debe considerarse de bajo riesgo. Sin embargo, al tratarse de una cirugía electiva, existe la posibilidad de optimizar una serie de factores modificables antes de intervenir. Nos vamos posteriormente a la valoración específica de esa pared abdominal. Entonces, para ello abordamos lo que es el tamaño del defecto, ¿cierto? La localización, la reducibilidad, el estado de la piel, ¿sí o no? La presencia del dolor, si presenta de pronto algún tipo de cicatrices anteriores, signos de incarceración, signos de infección, entre otros. Bien, como conducta entonces se continúa con esa planificación electiva sin evidencia clínica de alguna emergencia abdominal. Posteriormente, nos vamos a la optimización preoperatoria. Entonces, que vamos a tener en cuenta establecer un plan de mejoramiento de acuerdo a las condiciones propias del paciente. Entonces, abordamos que la optimización del control glucémico, poder disminuir esas complicaciones infecciosas, cardiovasculares, respiratorias y de cicatrización. Posteriormente, la educación preoperatoria, porque de nada sirve ya que se generen grandes cambios. Al fin y al cabo, el paciente va a tener la misma conducta irresponsable. Entonces, nos vamos a ¿qué? A explicarle al paciente cuál va a ser el manejo esperado del dolor, cuál es la importancia de realizar las movilizaciones tempranas, los ejercicios respiratorios, los signos de alarma, la necesidad del seguimiento, qué características tiene esa cirugía, ¿cierto? Entonces, allí es prácticamente trabajar en equipo. Y si el paciente resulta que depende mucho de un tercero, ¿cierto? Que tenga un tutor, pues que sea una persona que esté al tanto de esas necesidades propias del paciente. Posteriormente, la prevención de infecciones, ¿cierto? Esto comienza antes de realizar la incisión, con profilaxis, entre otros. Se le apuesta la seguridad quirúrgica, entonces verificamos paciente correcto, procedimiento correcto, sitio correcto, consentimiento, alergia, antibiótico, y si los equipos están en buenas condiciones. Después de ello, nos vamos con la prevención de complicaciones intraoperatorias. Entonces, el equipo aquí presta especial atención a qué, a la hemostasia, a esa manipulación atraumática, la prevención de lesiones viscerales, la correcta colocación y fijación del material protésico cuando esté indicado, control de temperatura, prevención de eventos tromboembólicos, entre otros. Bien. Después de ello nos vamos a la recuperación posanestésica. Entonces, aquí que vamos a tener en cuenta que al llegar la recuperación se realiza la valoración de vía aérea, ventilación, estabilidad hemodinámica, recuperación y revisión de la herida. Paciente que presenta un dolor moderado sin evidencia de sangrado activo. Vamos posteriormente al manejo del dolor. Entonces aquí se va a utilizar un enfoque multimodal de acuerdo con las características del paciente, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta también las órdenes del equipo. Verificamos esa evaluación del dolor mediante la escala numérica. Entonces sí o sí se va a tener en cuenta inicialmente un dolor de 6/10. Saber qué pacientes que de pronto están mucho más sensibles al dolor, ¿cierto? Después de la intervención de analgesia. Vamos a tener un dolor ya mucho más reducido de 3/10
y se va a buscar que el dolor permita respirar profundamente, toser y dormir, ¿cierto? Entre otros. Bien, por otro lado, y no menos interesante, nos vamos ahora al siguiente paso, entonces, que sería la movilización temprana. Entonces, una vez estable y siguiendo las indicaciones del equipo quirúrgico, se va a elevar progresivamente la cabecera, ¿cierto? Se procede a sentar el paciente, se realiza la movilización fuera de la cama, se inicia una marcha asistida, se incrementa progresivamente la actividad, teniendo en cuenta que pues esto va a contribuir a disminuir también esas posteriores complicaciones, ¿cierto? Tanto a nivel respiratorio como en tromboembólico. Nos vamos ahora a la nutrición y recuperación. Entonces, al no presentar náuseas ni vómitos, ya se presta especial atención a la adecuada hidratación, al aporte proteico, saber que posteriormente a la cirugía, pues el paciente debe salir, ¿cierto? Del servicio de cirugía tolerando vía oral, salvo de excepción, pues tenga algún tipo de condición especial, ¿cierto? La nutrición adecuada es especialmente importante tanto para la cicatrización como para la recuperación tisular. Después de ello nos vamos a la vigilancia de la herida. Entonces durante el posoperatorio se va a controlar eritema, calor, edema, secreción, hematoma, seroma. Una herida que permanece limpia y seca sin signos de infección. Finalmente nos vamos a la prevención tromboembólica. Entonces se implementan medidas preventivas como movilizaciones tempranas, medidas mecánicas y profilaxis farmacológica siempre y cuando no tenga algún tipo de contraindicación. Verificamos la ausencia de signos, ¿cierto? De complicaciones, ya de esos signos de alarma, y posteriormente se hace la preparación para el alta. Entonces, explica nuevamente los cuidados domiciliarios. Se ve que el paciente tenga micción adecuada, tolerancia a la alimentación, dolor controlado y comprensión de las anteriores indicaciones. Entonces, este caso nos demuestra el éxito de la cirugía de pared abdominal, la cual depende mucho de un continuo asistencial. Entonces, como puntos claves, valoración, optimización, prevención, cirugía segura, analgesia, movilización, nutrición, vigilancia y terminamos con una adecuada educación y seguimiento. Muchas gracias. A continuación voy a terminar de complementar con un video, ¿cierto? De ese enfoque, ¿ya? Desde la seguridad, ¿verdad? Desde ese enfoque sin duda alguna necesario dentro de esa prevención de infecciones del sitio operatorio. Entonces, detrás de cada bata blanca hay un corazón generoso que late por el bienestar de los demás. Recuerden siempre tratar al paciente bajo el mayor respeto y humanización posible, ya que ellos ven en cada uno de nosotros un nuevo foco de esperanza y de rehabilitación. Muchas gracias. Se produce en la incisión quirúrgica o adyacente a esta en los 30 días siguientes a la intervención o en los 90 días siguientes si material protésico ha sido implantado. Podemos encontrar los siguientes signos de infección en la herida quirúrgica: fiebre superior a 37.5 grados centígrados, dolor fuerte, enrojecimiento o calor local, inflamación y supuración. Hay dos tipos de factores de riesgo para presentar una infección del sitio operatorio. Estos son factores de riesgo del paciente y factores de riesgo de la atención en salud, los cuales debemos prestar mucha atención. En factores de riesgo del paciente podemos encontrar edad avanzada, diabetes, obesidad, tabaquismo y según el tipo de herida. En factores de riesgo de la atención en salud tenemos estadía preoperatoria prolongada, rasurado invasivo, inadecuado uso de antibiótico profiláctico, falta de asepsia quirúrgica, hipotermia e hiperglicemia intraoperatoria. Se deben aplicar medidas durante 3 momentos para disminuir el riesgo de infección: durante el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Las recomendaciones a continuación están basadas en la más alta y actualizada evidencia.
avalada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y por el Manual de Medidas Básicas para el Control de Infecciones de Luz. Medidas preoperatorio. Siga los 5 momentos para la higiene de manos. Estos son, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Se recomienda que el paciente se duche el día anterior o el día de la cirugía con jabón normal o antiséptico. La profilaxis antibiótica debe realizarse dentro de los 30 a 60 minutos previos a la incisión y no debe extenderse por más de 24 horas posoperatorio. No se debe realizar marcado del sitio quirúrgico con marcadores tipo bolígrafo, preferiblemente marcar la piel con un marcador en base alcohólica. Garantice la adecuada preparación de la piel en la zona de incisión. Use un antiséptico a base de alcohol o soluciones basadas en gluconato de clorhexidina. Extienda la preparación de la piel a un área mayor contemplando la posibilidad de la extensión de la incisión, incisiones adicionales y potenciales sitios para drenes. No elimine el vello. Si es necesaria la eliminación, no utilice hojas de afeitar, sino una máquina rasuradora de vello el mismo día de la cirugía. Lavado de manos quirúrgico. Este debe durar 5 minutos, 2 minutos de lavado, 1 minuto de lavado de uñas y 2 minutos de un segundo lavado. Medidas transoperatorio. Mantenga la puerta cerrada durante el procedimiento. Mantenga la técnica estéril durante todo el procedimiento. No use gorro de tela durante el procedimiento, y en caso de usar gorro de tela recuerde usar gorro desechable encima de este. No utilice buzos o chaquetas sobre la ropa quirúrgica usada durante el procedimiento. Recuerda, el tapabocas debe cubrir nariz y boca. Mantenga la temperatura del paciente entre 36 a 38 grados centígrados desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. Recuerde que la hipotermia aumenta el riesgo de infección. Garantice los niveles de glicemia menores a 200 miligramos de cilitro en los pacientes diabéticos y no diabéticos. Use campos y batas estériles durante la cirugía sin importar que sean desechables o no. No abra los paquetes estériles hasta que sea específicamente necesario en el procedimiento. No utilice joyas o accesorios durante el procedimiento, esto incluye aretes, cadenas, anillos, relojes, entre otros. Además mantenga sus uñas cortas, limpias y sin esmalte. Evite utilizar o entrar el celular al quirófano, y en caso de ser necesario, desinféctelo rigurosamente antes y después. Medidas posoperatorio. Mantenga la herida cubierta durante la estancia hospitalaria, según necesidad. Revise si hay exceso de fugas de la herida y la necesidad de un cambio de apósito o vendaje. Higienice sus manos antes de manipular o tocar la herida. Recuerde seguir los 5 momentos para la higiene de manos. Eduque a usuario y acompañante sobre los cuidados después de la cirugía. Además, eduque sobre las medidas para evitar una infección de la herida. Revise constantemente signos de infección de la herida y enseñe a notificar al usuario y acompañante estos signos. Recuerde que el trabajo en equipo disminuye los índices de infección y mejora el pronóstico del paciente. Bueno, perfecto. De esta manera vamos por culminar esta sesión académica que tenemos preparado para el día de hoy. De mi parte, como siempre, es un placer contar con su tiempo y participación. Recordarles que pueden pedir sus certificados y material de apoyo a través de los diferentes canales y medios de comunicación donde realizaron conexión directa con cada uno de nuestros asesores. Desde Colombia les envío un gran saludo, no sin antes desearles éxitos, buen viento y buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Un gusto, Hernando. Feliz noche. Bien, al no haber dudas ni inquietudes, pues se va a cerrar la sesión académica. Muchas gracias.